entregar el último día de clases, pero a mí me gustaría que fuera presencial. Entonces podemos buscar un espacio, ya sea que ustedes el día de su, el día que van a clases, por ejemplo, los viernes que ustedes van a clases, ¿hasta qué hora tienen clases? Hasta las 12. Desde las 7 hasta las 12. Sí, todo el día. Bueno, todo ¿No el día tienen ningún de espacio ese libre? transcurso. Ah, ya. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces. Es que me hubiera gustado, pensé que salían por a otro grupo que le doy, pero no de este mismo ciclo, sino que a otro ciclo. Los terminan a las 10. Bueno, pensé que ustedes también estaban así. Bueno, si no, pues de plano, ahora vamos a ver cómo le buscamos ahí para la entrega, pero vamos a ver acá. El proyecto tiene un punteo de 15 puntos, entonces la idea es de que en esta semana yo no les voy a dejar más tareas, más que el proyecto, ¿verdad? Para que ustedes tengan el tiempo para hacerlo. Pero la idea es de que si aprovechen esas. Estamos hablando de prácticamente 3 semanas, sí, ¿verdad? Digamos que esta semana ya pasó, pero toda la semana del 21 al 25, del 28 al 1 de noviembre y del 4 al 8. Solo quiero ver esa semana, qué día nos ve para ver, para ver la entrega, ¿verdad? Entonces, en el caso de noviembre, el último día que nos vemos es el 6. Entonces el 6 sería la entrega. El miércoles 6. Entonces vamos a poner acá de una vez la entrega. Ok. Y la entrega es a la hora de la clase, ¿verdad? Es decir, a las 8:35. Ok. Me avisan si ya les aparece ahí la tarea del proyecto final, por favor. Sí, ingeniero.
Ok, entonces aquí ya son. Ok. Por favor, si me pueden confirmar que ya les aparezca el archivo también. ¿Cuál archivo, ingeniero? Solo me aparece la entrega del ¿No? proyecto. ¿No le aparece el archivo en la descripción de la tarea? Ya, ingeniero. Permítame un momentito que creo que voy a tener que cambiar la conexión de internet porque me da la impresión de que no está al 100. Me voy a conectar a otra red. Me avisan si ahí pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, cuando les digo el archivo, les debería aparecer este enlace. No sé si ya pudieron confirmar si les aparece. Sí. Sí, perfecto. Entonces vamos a revisar lo que dice el proyecto y de una vez vamos a hacer las asignaciones. Ok, en este caso, el proyecto, su objetivo es desarrollar las habilidades de programación, o sea, de continuar desarrollando esas habilidades y de utilizar un lenguaje de programación para el desarrollo de una aplicación de negocios.
El proyecto consiste en desarrollar una de las siguientes aplicaciones. Está el sistema de gestión de inventario, en donde deben desarrollar una aplicación que permita a los usuarios gestionar productos, controlar el stock y generar reportes de ventas. Utiliza base de datos para almacenar la información. Y el otro es un simulador de una bolsa de valores. Diseña un simulador que permita a los usuarios comprar y vender acciones virtuales con datos en tiempo real de la bolsa de valores. La asignación de la aplicación se realizará de forma aleatoria el próximo día de clases, o sea, hoy. Se puede utilizar el lenguaje Java o Python únicamente como lenguaje de programación. El mejor proyecto de cada grupo tendrá la nota completa, mientras que a los demás se les restará 2 puntos de acuerdo con el nivel del proyecto presentado. De tal forma que el mejor proyecto tendrá 15 puntos, el segundo mejor 13, el tercero mejor 11 y así sucesivamente. Esta forma de evaluación tiene como objetivo evitar que los estudiantes se copien entre ellos el proyecto, ya que de encontrar 2 o más proyectos con la misma lógica de programación, serán anulados por completo sin ninguna excepción. La idea es de que el proyecto que ustedes presenten sea el mejor, ¿verdad? Y obviamente no está permitido dar copia de ningún tipo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, mi ingeniero. Ok. Entonces vamos a hacer la asignación. Bueno, aparte de eso, los entregables son el código fuente, evidencias de la ejecución, y aparte ustedes van a presentar su proyecto ante la clase el último día de clases, que sería el 6 de noviembre, con una pequeña demo de cómo funciona su proyecto, ¿verdad? Esos son los entregables. Está para el 6 de noviembre, que se debe entregar. Disponible va a estar incluso para que lo suban a más tardar el 8 de noviembre, por si alguien se atrasa y no entregó el código el 6, tiene chance hasta el 8 de noviembre de hacerlo, ¿verdad? Lo ideal es que lo hagan el 6, pero habría oportunidad todavía hasta el 8 de noviembre, que es el último día de clases oficial. Ahora vamos con la asignación. No sé si de los dos proyectos algún grupo le llama la atención a alguno, pero también puede ser por elección, ¿verdad? No tiene que ser una asignación. Veo todavía que James y Carlos todavía no tienen grupo. Y son 8 grupos. Hay un grupo que no es, hay 2 grupos que no están, no tienen ningún estudiante, mira. O sea que va a Ingeniero, sobrar. ¿Sí? James va con nosotros, de plano se le ha olvidado ingresar a nuestro grupo. ¿Qué Eso iba grupo a es? comentar, Así es que nunca supe cómo meterme al grupo desde la plataforma y terminé olvidándolo por completo. Ok, ¿qué grupo es? Así una El vez te 8. agrego. El 8. Vaya. Entonces aquí es tan fácil como arrastrarlo al grupo 8. Bueno, por lo menos aquí desde mi vista, ahora no sé, desde la vista que a ustedes les aparece, no sé cómo es. Pero bueno, ahí estás, entonces James, ya estás en el grupo número 8 con Roberto, Angeline, Bárbara y Giancarlo. Gracias, ingeniero. Ok, y falta Carlos Adrián. Vamos a ver, aquí alguien está escribiendo. ¿Ha levantado para adelante, Pablo? Sí, buenos días, ingeniero. Como había dicho de que si podíamos elegir el tema, a mi grupo le gustaría hacer el de sistema de gestión de inventario. ¿Qué grupo es? Eso voy a ver que no me recuerdo, ingeniero. Deme un momento. Va. Grupo 3. Grupo 3. Bueno, entonces lo vamos a poner acá de una vez. Aquí había, es que aquí había aparecido.
Entonces aquí voy a poner cómo queda la asignación. ¿Algún otro grupo que quisiera elegir antes de que se asigne? Adelante. Ingeniero, a mi grupo le gustaría hacer el proyecto número 1. El 1 es el de gestión de inventario. ¿Qué grupo es? Grupo 5. Ok. ¿Alguien más antes de hacer la asignación aleatoria? Bueno, entonces grupo 3 y 5 ya está con la aplicación de gestión de inventario. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la asignación aleatoria. Entonces, como son al final, ya no son tantos grupos, creo que son 6 grupos. Entonces vamos a poner acá. El grupo 1 y 2 está vacío, entonces vamos a poner acá. Grupo 4, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Entonces, nos falta un grupo para completar los que van a hacer la gestión de inventario. Entonces, le voy a dar acá comenzar. El que salga ahorita va a ser el grupo que va a hacer la gestión de inventario. Sería el grupo 7. Ok. Grupo 7. Entonces, grupo 3, 5 y 7 van a hacer la gestión de inventario. Y por consiguiente, los grupos número 4, 6 y 8 van a ser el de simulador de la bolsa de valores. Bueno, quedaron los impares haciendo la gestión de inventario y los pares haciendo el simulador de la bolsa de valores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge, gracias. Ok. Entonces ahí quedó la asignación. Solo quiero verificar acá. Grupo 1 y 2 habría que eliminarlos porque no. Solo falta Carlos Adrián. ¿Estará por ahí Carlos Adrián? ¿O no saben si ya se Sí, retiró? buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Te tocaría estar con el grupo número 7 porque ya no tengo más espacios. Bueno, No muy convencido, Carlos. Te tocaría con Brian, Wagner, Pablo David y Daniel.
Bueno, está bien. De acuerdo, gracias. Ok, entonces ya el grupo, estos dos grupos los voy a eliminar porque no tiene sentido, el 1 y el 2. Y ya estamos completos entonces con todos los. Por favor, les encargo que trabajen bien en equipo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, tenemos todas estas 3 semanas para trabajar, ¿verdad? Son 15 puntos, así que échenle ganas. Si se dieron cuenta, 3 quedaron asignados con el grupo de gestión, con la aplicación de gestión de inventario, y 3 con la bolsa de valores, el simulador. Entonces, de esos 3 grupos, un grupo va a sacar los 15 puntos, otro grupo va a sacar 13 y otro grupo va a sacar 11. ¿Sí? Adelante, Stephanie. Ahí no había visto que había levantado su mano. Disculpe, no lo había bajado desde que seleccionamos el proyecto. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, bueno, pues manos a la obra con esa parte. Ahora, ya que ya tienen asignado su proyecto, vamos a continuar con lo que vamos a ver el día de hoy. Permítanme que aquí no tengo. Ok, entonces vamos a ver el tema de la conectividad a la base de datos, tanto en Java como en Python. Eso lo estamos viendo también en Java porque nos interesa dentro de Java cómo conectarnos a una base de datos y también dentro de Python, ¿verdad? Realmente ambos lenguajes nos presentan facilidad para conectarnos a una base de datos. Entonces, al final, pues vamos a ver cuáles son las similitudes. Aquí vamos a explorar las diferentes formas de conexión de base de datos con dos lenguajes de programación como Java y Python. Y abordaremos los conceptos básicos de la interacción con una base de datos, incluyendo lo que se tiene que configurar en los drivers y la ejecución de consultas. Por ejemplo, en cuando hablamos de la conectividad a la base de datos, tenemos que la conectividad nos permite interactuar con los datos que están almacenados en una base de datos, permitiéndonos el acceso a esos datos, poderlos manipular, gestionar, actualizar, ¿verdad? Agregar más datos. Las bases de datos normalmente manejan una estructura de datos, entonces mantienen la información organizada en tablas que tienen filas y tienen columnas, permitiendo de esa manera la búsqueda y la recuperación de datos de una forma eficiente. También los lenguajes de programación nos permiten utilizar interfaces para interactuar con esas bases de datos, enviando y recibiendo comandos para manipular esos datos, ¿verdad? Cuando hablamos de manipular los datos, nos referimos a interactuar con ellos, ¿verdad? A consultarlos, actualizarlos, insertar más datos si fuera necesario, ¿verdad?
Eso, al final, pues, las bases de datos nos permiten manejar aplicaciones que requieren almacenamiento, que requieren gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Entonces, es parte de el por qué vamos a ver este tema. ¿Qué componentes se necesitan para la conectividad a la base de datos? Bueno, en Java se necesita el conector JDBC, que es el controlador para la interfaz entre el código de Java y la base de datos. Permite realizar conexiones, ejecutar consultas y procesar los resultados. Por ejemplo, el conector de una base de datos nos va a permitir a nosotros el realizar funciones específicas para interactuar con ese sistema de base de datos. Por ejemplo, digamos, si estamos hablando de una base de datos MySQL o PostgreSQL, cada una tiene sus propias funciones. Entonces, son similares, pero al final el conector de la base de datos es el que nos va a permitir hacer esa conectividad. El motor de la base de datos pues, va a ser el software que nosotros tenemos en uso para gestionar el almacenamiento y la recuperación de la integridad de los datos, es decir, la base de datos. El motor de la base de datos no tiene nada que ver con el lenguaje de programación. Es decir, ustedes podrían tener un SQL Server o podrían tener un Oracle Express o un Oracle Server, podrían tener MySQL, PostgreSQL, o sea, cualquier motor de base de datos, que eso independientemente de tanto Java como Python nos permiten conectarnos a esas bases de datos. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre Java y Python? Bueno, Java va a ser empezando porque Java es un lenguaje compilado y fuertemente tipado, o sea, maneja tipos de datos, lo que significa que el código se compila antes de ejecutarse y los tipos de datos se definen de manera explícita. Por el contrario, en el caso de Python, Python es interpretado y dinámicamente tipado, es decir, en el camino, en el proceso de ejecución, se le definen los tipos a las variables. Eso significa que el código se va a ejecutar línea por línea y los tipos de datos se van infiriendo automáticamente. Es decir, Python en el momento de la ejecución infiere qué tipo de dato es el que si le estoy asignando un valor de una fecha a una variable, entonces esa variable en automático toma el tipo de fecha. Pero si le estoy asignando un número, toma el tipo de número. O sea, digamos, va tomando el tipo en función de lo que le vamos asignando. Por eso se dice que el tipo de datos se infiere de manera automática. En cuanto a la configuración del desarrollo, pues ustedes ya saben que tienen que configurar en Java, que tienen que configurar en Python, la instalación del IDE correspondiente, ¿verdad? Obviamente, dependiendo del lenguaje, independientemente del lenguaje, podemos configurar nuestro IDE, ya sea para trabajar con Java o bien trabajar con Python. Y algunos IDEs que podemos trabajar en ambos lenguajes también, ¿verdad? Pero digamos, básicamente ustedes tienen que configurar su IDE, que a estas alturas ustedes pues ya seguramente ya lo tienen. Ya enfocándonos en la conexión a base de datos, las librerías que necesitamos para la conectividad. Por ejemplo, los controladores JDBC son para Java. De hecho, la J no es de extrañar que sea de Java. Significa estándar para conectarnos a la base de datos en Java, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es asegurarnos para poder hacer esa conectividad. En el caso de Python, Python utiliza unos módulos, por ejemplo, si me voy a conectar con MySQL, utiliza un módulo que se llama PyMySQL.
Y por ejemplo, hay otro que se llama PSI-COP G2 y SQLite 3 para conectarnos a diferentes bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, la SQLite 3 se usa mucho en celulares o en los dispositivos móviles, ¿verdad? Se instala por su nombre, ¿verdad? Es una base de datos muy liviana que muy bien puede ser gestionada en un archivo relativamente pequeño y por eso el nombre, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos tanto en Java como en Python. Los conectores a la base de datos son las librerías y los módulos que se proporcionan para cada tipo de base de datos. Por ejemplo, MySQL tiene su propio conector, Postgres tiene su propio conector. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la sintaxis básica de conexión, por ejemplo, en Java? En Java, para conectarnos a una base de datos, usamos el JDBC, como ya lo comentamos. Eso implica incluir las clases para trabajar con este conector. Normalmente se encuentran en java.sql.asterisco. Ahí están todas las clases necesarias. Si ustedes quieren ver más detalle, por ejemplo, el contenido de esta librería o de esta, podrían ustedes revisar la documentación de esa librería. Y, por ejemplo, ustedes pueden .sql, pueden ver la documentación de esa librería. Y también se van a dar cuenta que no es la única librería, pues, ¿verdad? Para trabajar con base de datos, pero digamos que esa es de las más utilizadas. Vamos a ver acá. Sí, lo mejor es ir a la documentación oficial. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver algunas de las cosas que se pueden hacer con esta librería, ¿verdad? Establecer una conexión, crear un comando, ejecutar una consulta, procesar el resultado y cerrar la conexión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para establecer una conexión, tenemos que utilizar, por ejemplo, este tipo de objeto que es el connection, ¿verdad? Y si yo quiero crear una conexión, puedo simplemente, aquí vamos a ver, por ejemplo, un caso. Defino el objeto conexión. Inicialmente lo puedo definir como nulo. Luego, normalmente, una conexión a base de datos va a implicar un usuario y un password. Entonces, aquí ustedes le pueden colocar cuáles son las propiedades de esa conexión, el usuario, el password, y dependiendo del tipo de base de datos, por ejemplo, si fuera MySQL, entonces la conexión va a ser JDBC, ¿verdad? Pero siempre con el nombre del servidor el nombre del servidor de la base de datos. Si es, por ejemplo, el otro motor, por ejemplo, el Derby, la sintaxis va diferente, o sea, se coloca diferente, en orden diferente, y así para cada uno de los conectores. Aquí está el ejemplo para MySQL y para Derby. Una vez que hemos configurado eso, ya podemos conectarnos a la base de datos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, al momento que le decimos Get Connection, ahí se conecta a la base de datos. Si la conexión es exitosa, entonces acá retorna la conexión. ¿Sí? Esta es una función que en este caso devuelve la conexión a la base de datos. ¿Sí? Esa se llama, por ejemplo, la conectividad. Aparte está cuando queremos ya crear nuestros comandos, la ejecución de consultas, el procesamiento de resultados y también el cierre de las conexiones. Que debemos de acostumbrarnos a cerrar la conexión, ¿verdad? A darle un close al objeto de conexión. ¿Sí? Ok. Eso es dentro de ella.
como les digo, ahí ustedes pueden profundizar un poquito más, pero la idea es que en principio ustedes lo primero que tienen que hacer es importar estas clases, establecer la conexión, creando un objeto connection como lo acabamos de ver, utilizando la clase driver manager y la URL de conexión. La URL de conexión es la URL que apunta al servidor de la base de datos, ¿verdad? Ejecutar las consultas implica crear un objeto de statement o bien un objeto que se llama prepare statement para ejecutar consultas de SQL y luego procesar los resultados significa, si por ejemplo es el resultado de una consulta, vamos a tener un objeto llamado result set, que es el conjunto de datos que me devolvió la consulta. Y finalmente el cierre de la conexión que nos permite liberar los recursos de la base de datos al momento de cerrar la conexión. Entonces, esa es la forma en Java de trabajar, ¿verdad? Con el Java Database Connectivity. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Ahora veamos en Python cómo es. En Python lo que tenemos que hacer es importar el módulo. Por ejemplo, se importa el módulo PyMySQL o para conectarse a MySQL. Se establece la conexión, se usa una cadena de conexión con la información necesaria. Aquí también podemos revisar un poquito más a detalle el uso de este módulo. Aquí vamos a entrar a la documentación oficial. Aquí, si se dan cuenta, pues tendrían ustedes que descargar este módulo para que lo puedan tener disponible. Aquí está la documentación de este módulo. Aquí está cómo se instala. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se usa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una tabla, por ejemplo, desde Python, yo tendría que hacer esto. Importar esta clase, específicamente la parte de cursores, establecer la conexión. Aquí es también bastante sencillo. Coloco pymysql.connect y aquí los parámetros de conexión. ¿Cuáles son esos parámetros? El nombre del servidor. Aquí aparece como localhost, pero no necesariamente siempre va a ser localhost. Este es el servidor a la base de datos. Si lo tenemos instalado en nuestro propio equipo, probablemente sí sea localhost. El usuario, el password, el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar, con qué set de caracteres nos queremos conectar y la clase que vamos a usar. Ok, ya con eso podemos declarar, por ejemplo, un cursor, que un cursor va a ser como un comando para ejecutar en la base de datos. Entonces, aquí vean, estoy insertando dentro de la tabla de usuarios el correo, el password con tales valores, ¿sí? Y esos valores nosotros los estamos mandando acá. El email es este y el password sería este, ¿verdad? Y luego le damos commit a la conexión para que ejecute el comando, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, haciendo una consulta. Selecciona el ID y el password de la tabla de usuarios, donde el correo es igual a este de acá, a este que le estamos mandando. Entonces aquí lo que hace es, al resultado, va a tomar el primero que encuentre y lo imprime, ¿verdad? Imprime el resultado. En este caso va a imprimir esta información. ID 1 y password very secret, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la conectividad a la base de datos en Python, pues también es bastante sencilla, al igual que en Java, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí tal vez solo les voy a poner estos enlaces
para que ustedes los tengan como referencia. Y aquí vamos a poner ahí está. Conexión a base de datos en Java y en Python, para que ustedes tengan de referencia pues esa documentación, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Hasta acá no, ingeniero. Ok. Ahora, ¿qué tipos de consultas podemos hacer? Eso es independientemente de qué lenguaje usemos, ¿verdad? Ya sea que usamos Java o Python, podemos hacer consultas de selección que nos permiten extraer datos de la base de datos. Recuperan información específica de una o de más tablas. Por ejemplo, los comandos select, ¿verdad? Los comandos select, ¿ya todos han utilizado algún comando select en una base de datos? ¿O hay alguien que no haya utilizado estos comandos? ¿Ok? Entonces podemos, por ejemplo, seleccionar los campos de una tabla. Podemos hacer filtros de una vez ahí utilizando la cláusula where y poniéndole parámetros, ¿verdad? En la inserción, pues podemos insertar nuevos datos a una tabla, especificando los valores que vamos a colocar en el nuevo registro. Podemos actualizar un valor usando la cláusula update o la instrucción update, modificando los valores que ya existen en una tabla. Y también podemos eliminar datos con la instrucción delete. Podemos eliminar las filas de una tabla, es decir, los registros, y se especifican las condiciones para que solo aquellos registros o filas que cumplan con esas condiciones sean eliminados y no todos, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar solo para efectos de nosotros acá, por ejemplo, si tenemos un select, si queremos hacer un select, algo tan sencillo como este. Select el nombre del cliente y la ciudad de la tabla de clientes. Pero tenemos que saber, nosotros deberíamos de validar qué campos tiene esa tabla, ¿sí? Entonces, la sintaxis es bien sencilla. Selecciona los nombres de los campos que provienen de esta tabla. Por ejemplo, aquí me da opción de hacer alguna prueba y me habilita una base de datos temporal que tiene esta información. Si yo ejecuto esta consulta, me va a devolver los 91 registros que tiene la tabla de clientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice el customer name y la ciudad. Pero si yo quisiera filtrar, ¿verdad? Y aquí me aparecen de varias ciudades, pero le voy a decir que solo me muestre las de Londres. Entonces ya le digo dónde. Vamos a ver si me quedo mi trabajo.
donde la ciudad sea igual a Londres. Eso es lo que está en inglés, entonces London. Si yo la ejecuto, ya solo de los 91 solo me devuelve 6. Me dice 6 son los que tienen como ciudad Londres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a filtrar, ¿sí? Ahí. El ingeniero creo que tiene apagado su micrófono. No sé si ya me escuchan. Sí, ingeniero, ya se lo escucha. Ok. No sé desde qué momento ya no me escucharon anteriormente. Por mi parte, le podría decir que lo dejé de escuchar desde que entró a la página donde estaba lo de SQL. Ah, ok. Ok, sí, les estaba mostrando esta página que tiene pues un pequeño, tiene digamos algunos ejemplos sobre SQL y aparte pues tiene una pequeña base de datos demo que nos permite hacer pruebas, ¿verdad? Entonces les mostraba la parte del select. En donde podemos tener una serie de información, ¿verdad? Aquí tenemos una base de datos de prueba. Y si nosotros le damos aquí en la opción de tratar por nosotros mismos, nos habilita una base de datos temporal que tiene varias tablas. Tiene la tabla de clientes, la tabla de categorías, la de empleados, el detalle de una orden, las órdenes, los productos, los transportistas, los proveedores, ¿sí? Y aquí me aparece un ejemplo, dice seleccionar el nombre del cliente y la ciudad de la tabla de clientes. Si yo ejecuto esta consulta en este momento, sabiendo que la tabla de clientes tiene 91 registros, entonces me va a devolver los 91 registros, las 91 filas, ¿sí? Solo, permítanme que Ingeniero, no está compartiendo pantalla. ahora la pantalla, ok. Bueno, vamos a... Ah, es que recargué la página otra vez por eso. Bueno. Me avisan cuando ya vean mi pantalla. Ok. Entonces les decía que en esta base de datos hay 91 registros y si yo solo ejecuto esta consulta tal como está acá, ¿verdad?
seleccionar el nombre del cliente y la ciudad, ahí me va a devolver los 91 registros que ya sabíamos que tenía esta tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún filtro. Si vengo y le pongo algún filtro, por ejemplo, el filtro de la ciudad, le puedo decir donde la ciudad sea igual a, por ejemplo, voy a escoger ahora Buenos Aires. Donde la ciudad sea igual a Buenos Aires. Entonces veamos de los 91 registros cuántos clientes son de Buenos Aires. Entonces aquí me dice que hay 3 clientes, ¿verdad? Estos son los 3 clientes cuya ciudad es Buenos Aires, ¿sí? Y así yo podría ir filtrando información dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Eso es la instrucción select, pero también hay otro tipo de instrucciones, por ejemplo, la instrucción de insert, ¿verdad? Insert dentro de una tabla me va a permitir insertar registros. Por ejemplo, aquí yo podría insertar dentro de una tabla qué columnas voy a insertar, esa es parte de la sintaxis, y qué valores van a tener esas columnas. Entonces, por ejemplo, acá dice, si yo quiero insertar un nuevo cliente, el cliente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿sí? Entonces yo tengo que ingresar los 7 valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, insertar el nombre de la tabla, columna 1, columna 2, columna 3, hasta llegar a la columna 7, y luego los valores, valor 1, valor 2, valor 3, hasta llegar al valor 7, ¿sí? ¿Estamos ahí claros? Ok. También está la de actualización. La de actualización me va a permitir actualizar un valor de la base de datos, ¿sí? Entonces, la sintaxis es bien sencilla. Le digo actualizar el nombre de la tabla que voy a actualizar. Luego le digo set y le digo qué campos voy a actualizar. Por ejemplo, el nombre del cliente, del contacto, su nombre y la ciudad. Y el Customer ID. El Customer ID en este caso es para filtrar qué cliente es, ¿sí? Por ejemplo, si regresamos al ejemplo donde estábamos haciendo la consulta y me dicen, este Rancho Grande no está en Buenos Aires, realmente está en México. Entonces tendríamos que actualizar, ¿verdad? Entonces yo le tendría que decir acá, actualizar en la tabla Customers. ¿Sí? ¿Qué voy a actualizar? La ciudad. ¿Qué ciudad va a ser ahora? Va a ser México. México DF. Pero no a todos, ¿verdad? Porque si ejecutara solo esta parte de la consulta, lo modificaría a todos. Yo le tengo que decir el filtro, donde el customer name sea igual a Rancho Grande. ¿Sí? Entonces solo a Rancho Grande le va a actualizar la ciudad. Y le va a querer decir que ya no es Buenos Aires, sino que le va a decir que es México. Entonces ejecuto esta consulta. Aquí me dice... bueno, dentro de este modelo no me está permitiendo actualizar. Vamos a ver si aquí tiene la opción de hacer una prueba. No, me parece que no. Vamos a ver en el delete.
Me parece que no deja. No deja. Vamos a ver si por aquí me deja hacerlo. Aquí solo me deja indicarle como un ejemplo. Ahora update, customers. Y aquí set, ¿verdad? Pero eso no me sirve. Bueno, aquí es un tema de que no me permite porque no tiene dentro de esta página no permite ejecutar una actualización, ¿verdad? Pero digamos, esa sería la forma de hacerlo. Actualizar el nombre de la tabla, el campo que voy a actualizar, que en este caso es la ciudad, y la condición, ¿verdad? Ok. Y lo mismo sería con la parte de eliminar. Si nosotros quisiéramos eliminar un registro, entonces también se coloca del delete from, el nombre de la tabla y qué condiciones se van a usar para borrar. Si no le pongo condiciones, va a borrar todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir que borre de la tabla clientes, donde el customer name sea igual a Alfred Suderskiste, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa sería, digamos, la forma de eliminar. Entonces, ahí solo a este cliente va a eliminar, no va a eliminar a todos. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda con esas instrucciones? Ok. Entonces ahí están las consultas de selección, de inserción de nuevos registros, actualización de un registro y eliminación. Ahora, ¿cómo manejar los resultados? Bueno, cuando ya hemos ejecutado una consulta, por ejemplo, podemos interpretar los resultados de tal manera que esos resultados se almacenan en objetos y podemos nosotros recorrer esos objetos y mostrar la información si necesitamos calcular alguna suma, algún total, ¿verdad? En algunos casos es necesario convertir los datos recuperados de la base de datos a los tipos de datos que maneja el lenguaje, ¿verdad? Podemos procesarlos y visualizarlos y podemos optimizar la recuperación, es decir, las consultas se pueden optimizar para que se tarden menos en su ejecución. Cuando tenemos muchos datos, el tiempo de ejecución de la consulta es crítico. Entonces, sí es importante que nos acostumbremos a optimizar las consultas, ¿verdad? Para que no tengamos problemas de rendimiento después. Dentro de las bases de datos se manejan las transacciones. Una transacción va a ser un conjunto de operaciones que se ejecuta de manera atómica, es decir, o se hacen todas esas instrucciones o esas operaciones o no se hace ninguna. Si falla una operación, se revierte todas las demás. De esa manera se asegura la integridad y la consistencia de la base de datos. Pensemos, por ejemplo, en una transacción bancaria. Por ejemplo, que ustedes quieren hacer una transferencia. Hacen la transferencia. En la transferencia hay dos etapas. Primero, bueno, hay tres etapas, ¿verdad? Pero digamos, básicamente, en temas de la base de datos nos interesan dos. Cuando se hace una transferencia de dinero, en la cuenta origen se debita ese dinero y en la cuenta destino se actualiza o se hace ese depósito, ¿sí? Se debita de un lado y se deposita del otro. ¿Sí? Eso es una transferencia. Y una tercera etapa se dará una notificación al usuario, ¿verdad? Pero digamos que a nivel de la base de datos es importante que se maneje como transacciones. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que solo debita, pero no deposita en el otro lado.
Ustedes harían la transferencia y les debita de su cuenta, pero no les acreditó en la otra cuenta. ¿Sí? Entonces, en bases de datos es muy común que usemos el concepto de una transacción. Una transacción es un conjunto de operaciones que se deben de ejecutar de manera atómica, es decir, o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. Entonces, si hay un error al momento de depositar en la otra cuenta, eso debería de provocar que como no se ejecutó ese depósito, se anula lo demás, es decir, se anula el débito, se revierte el débito, ¿sí? Porque no lo pudo acreditar. Entonces lo devuelve, ¿verdad? Y así hay infinidad de ejemplos en donde debemos de hacer uso de las transacciones, porque esas nos aseguran que se ejecuta de manera atómica todas las operaciones que se deben de hacer para no tener falta de integridad o falta de consistencia en mi base de datos. Eso nos lleva al control de errores. Necesitamos controlar los posibles errores que se den en una transacción. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba de la transferencia bancaria, ¿qué pasa si hace bien el débito, pero no logra encontrar la cuenta destino? Por ejemplo, ¿verdad? Como que no existiera la cuenta. Eso generaría un error porque no tiene a quién hacerle el depósito. Entonces, ahí es donde el control de errores permite gestionar esas excepciones, esos errores que puedan ocurrir durante la conexión, la ejecución de las consultas o una transacción y de alguna manera pues gestionar o registrar el error para su análisis y depuración y su posterior corrección, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. No, ingeniero. Luego, en cuanto a bases de datos, tenemos una serie de buenas prácticas relativas a la seguridad. Debemos de asegurarnos de proteger las credenciales de acceso y asegurar que los usuarios se autentiquen, es decir, que nos aseguramos que los usuarios que se conectan son los usuarios que deben estar conectados y no alguien más, ¿verdad? A eso se refiere la autenticación y la autorización, ¿verdad? Es validar no solamente que la persona tenga permisos, sino que realmente la persona sea la persona que dice ser, ¿sí? A eso se refiere la autenticación. El cifrado de los datos también es importante en una base de datos. Nos vamos a dar cuenta que hay datos que son sensibles dentro de la base de datos. Esos datos se deberían de cifrar o encriptar, ¿verdad? ¿Qué otras medidas de seguridad podemos tomar? Bueno, tenemos los firewalls, tanto físicos como virtuales, y cualquier otro mecanismo de detección de intrusos para protegernos de cualquier ataque cibernético. Debemos de hacer pruebas de seguridad, es decir, realizar auditorías y pruebas cada cierto tiempo para identificar y mitigar cualquier tipo de vulnerabilidad que podría tener nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. El rendimiento también y la optimización de consultas. El uso de índices, por ejemplo, mejora el tiempo de ejecución de una consulta cuando buscamos datos en la base de datos. Optimizar las consultas, ¿verdad? Evitar operaciones que no sean necesarias. Puede mejorar la eficiencia de la consulta. El paralelismo, ¿verdad? Que nos permite utilizar diferentes procesadores para ejecutar consultas más rápido. Y también el uso de la memoria caché, que nos permite almacenar resultados de la consulta que son frecuentes para acceder
de una manera mucho más rápida a los datos, ¿verdad? Ese es en cuanto al rendimiento y optimización de consultas. Algunos ejemplos en Java. Por ejemplo, digamos, se muestra cómo conectar una base de datos en MySQL utilizando Java y la librería JDBC, que ya lo vimos acá, ¿verdad? Cómo se hace la conexión en Java. Cuando es MySQL. Aquí está estableciendo la conexión. Y aquí en Establishing the Connection. Ok, ahí está. Así es como digamos, se llama a esta función de getConnection, indicándole cuál va a ser digamos, en este caso sería MySQL, ¿sí? El nombre del servidor y el puerto con el que se están conectando, ¿sí? Con eso es suficiente para que el controlador de la base de datos se pueda conectar, ¿verdad? Si no se logra conectar, entonces va a tirar una excepción o algún error, ¿verdad? Y también en Python, ¿verdad? En Python, como ya habíamos comentado, utiliza librerías que son bastante prácticas de usar, ¿verdad? Está, por ejemplo, para PostgreSQL está PSI COP G2 y para MySQL está mysql.connector, que simplifican el proceso de conexión a la base de datos, ya que su sintaxis es bastante clara, bastante sencilla, facilita la creación de consultas y el manejo de base de datos, ¿verdad? Entonces, como ya lo vimos también acá en el ejemplo que vimos de Python. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Ya no tengo dudas, ingeniero. Ok. Entonces voy a tomar la asistencia de hoy antes de que se me olvide. Ahí está. Ya tomé la asistencia. Ok, entonces la idea es de que ustedes ya empiecen a practicar conectarse a una base de datos. Si ustedes no tienen instalada una base de datos, sería bueno que instalen alguna para efectos de prueba. Yo aquí no tengo ninguna instalada. Bueno, creo que tengo MySQL. Si no estoy mal, déjenme revisar. Es que me tocó que... Sí tengo MySQL. Pero la idea es de que ustedes también instalen algún motor de base de datos, ¿verdad? Si alguno no tiene instalado algún motor de base de datos, la idea es de que lo haga para que puedan ustedes ya trabajar con alguna base de datos y probar, ¿verdad? Porque al final la idea es de que ustedes puedan probar sus proyectos usando bases de datos, por ejemplo, ¿verdad? En el proyecto del simulador de la bolsa de valores hace hincapié en que la idea es usar la información que proviene de una bolsa de valores. Normalmente esa información la publican en una página web, entonces ustedes pueden extraer esa información, la podrían cargar a una base de datos o bien la podrían cargar a un objeto dentro de Python o dentro de Java.
y trabajarlo, ¿verdad? O sea, ahí va a ser opcional, ¿verdad? Pero bien podrían hacer uso de base de datos, descargando la información a una base de datos y luego ya solo consultando la información que ahí se mantiene, obviamente actualizándola día a día o cada momento más frecuente para que tengan ustedes la información más reciente de la bolsa de valores. Ustedes pueden escoger la bolsa de valores que quieran. Por ejemplo, pueden escoger la bolsa de valores de Nueva York o la bolsa de valores de China o de cualquier otro lugar y ustedes podrían con esa bolsa de valores tomar los datos que ahí tengan, cargarlos a una base de datos y jugar con eso para el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional a lo que hemos visto al momento? Por mi parte no, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces, el resto de los demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que cerremos la sesión del día de hoy? Todo bien, ingeniero. Gracias. Ok. Ingeniero, una duda. Con la tarea que es para el viernes, creo yo, ese se puede hacer con el simulador de el web que usted usa. ¿O qué otra Sí. aplicación nos puede recomendar para hacer No, eso? pueden usar el simulador, no hay problema. Ah, bueno, gracias. Sí. Bueno. Ok. Entonces, ya la idea es de que ya ustedes vayan preparándose para el proyecto, ¿verdad? De las tareas, ahorita a excepción de la que tienen que entregar el viernes, pero digamos yo ya no les voy a dejar más tareas con el objetivo de que ustedes vayan avanzando con su proyecto, ¿verdad? O sea, no es para que, son vacaciones, ¿verdad? Entonces yo semana a semana les voy a estar preguntando cómo van con su proyecto para ir viendo si realmente están avanzando. Si me doy cuenta que no avanzan mucho, entonces mejor les voy a dejar tareas, ¿verdad? Entonces mejor traten de avanzar, ¿sí? Carita triste ponen. Es que tienen que avanzar con su proyecto. Si no, les va a agarrar el tiempo. Lo que no quiero es de que en la última semana estén ahí desvelándose, no. Digamos, lo pueden aprovechar ahorita bueno, realmente no vamos a tener descanso porque el 20 es domingo. Entonces, no vamos a tener descanso, pero sí ustedes pueden aprovechar, bueno, ya se viene el descanso del 1 de noviembre, ese día sí vamos a tener descanso. Aparte de compartir con la familia, el fiambre y no sé qué más actividades comparten ustedes ese día, pueden tomarse un par de horas de ese día y avanzar en su proyecto, ¿verdad? No lo vayan a dejar al tiempo, ¿sí? Bueno, entonces es un gusto estar con ustedes este día y los veo con ustedes. Tengo clases, creo que el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes nos vemos para seguir viendo algunos temas de Python y haciendo algunos ejercicios también, ¿verdad? Pero dentro de la clase. No como tarea, sino que dentro de la clase, ¿verdad? Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Inge.